Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. ¡Hala, don Carlos! ¡Qué bueno está su almácigo! Las plantitas se ven sanas y con buen desarrollo. Considero que tendrán de 2 a 3 pares de bandolas cuando se trasplanten a los cafetales definitivos. Eso espero, ingeniero. He seguido al pie de la letra todas sus recomendaciones. Cuénteme, ¿qué noticias tiene sobre el análisis de las raíces que se llevó? Buenas noticias. Los compañeros de laboratorio me entregaron los resultados y no encontraron nematodos en las raíces de las plantas de este almácigo. Me lo imaginaba. Recuerdo que cuando tuve ataque de nematos, las plantitas no crecían y se mantenían enfermas. Así es, don Carlos, pero no se confíe. Dentro de 3 meses realizaremos otro análisis. Mire, por ahí está llegando don Pedro y sus patojos. Venga, vamos a recibirlo. Buenos días, pasen por favor, bienvenidos. Buenos días, señores, con permiso. Señores, buenos días. Qué bueno verlos de nuevo. Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Qué les parece este almácigo, señores? Muy bueno. Las plantas se ven sanas, vigorosas y con desarrollo parejo. Papá, este almácigo se ve mejor que el de nosotros. Hoy sí se puso las pilas, Carlos. Con este cuido, al año de siembra ya tendrá buena producción. Es cierto, señores. Este año don Carlos no ha fallado con el mantenimiento. Además, la calidad de semilla está contribuyendo con el buen desarrollo de este almácigo. ¡Ja! Ya vio, don Carlos, nuestra semilla no falla. Esta variedad de catimor es buena productora. Eso espero, Anita. Por eso quiero empezar con el trazo y ahollado, aprovechando que todavía hay humedad en el suelo de los cafetales. Muy buena idea, Carlos. Y así sembrará con los primeros aguaceros del próximo año. Y, Carlos, ¿dónde sembrará este almácigo? En un lote cerca de aquí. Me gustaría que lo vieran y me aconsejen qué debo hacer. Entonces no esperemos más. Vamos a verlo. Don Carlos, ¿ya se dio cuenta que cuando los trabajos se planifican y se hacen a tiempo, se obtienen buenos resultados? Es cierto, Anita, pero a veces nos atrasamos por tanta actividad que se realizan en la finca. Don Carlos, recuerde que en la agricultura las actividades deben de hacerse en su momento y de forma adecuada. De lo contrario, se corre el riesgo de fracasar. Así es, ingeniero. En la finca priorizamos las actividades para que se hagan en su momento. Carlos, ¿tiene suficientes plantas en el almácigo para renovar el lote donde vamos? Yo espero que sí, Pedro, pero siempre tengo mis dudas. Mire, don Carlos, eso dependerá de la cantidad de plantas que tiene en el almácigo, del área que renovará y del distanciamiento de siembra. Es cierto, Anita, pero creo que sí alcanzará. Recuerdo que antes de comprarle la semilla hicimos los cálculos con don Carlos. Miren, ya llegamos. Este lote no es tan grande. ¿Qué les parece? Ah, don Carlos, este cafetal sí merece que lo siembren de nuevo. Le faltan matas y se ve que es un cafetal viejo. Además, se ven plantas de diferentes variedades como caturra, catuahí, pache y borbones. Es cierto. Este fue uno de los primeros cafetales que sembré con la variedad catuahí.
y lo he venido resembrando con el rechazo de los almácigos sin importar la variedad. Ahí está lo malo. En primer lugar, se debe de resembrar con la misma variedad y no con las plantas de rechazo, porque los resultados no son buenos. Nosotros también hacíamos lo mismo, por no tener una asesoría como la suya, ingeniero. Carlos, este terreno tiene buen suelo. Considero que será el mejor cafetal que tendrá en la finca. Espero que así sea, pero no sé a qué distancia debo sembrar esta nueva variedad resistente a la roya. El tamaño de la planta de Catimor es similar a la de Catuaí, por lo que se podría aprovechar el trazo y distanciamiento de siembra. Ingeniero, pero de esta forma sería una resiembra más y se mantendría la mezcla de variedades, ¿o no? En realidad no sería una resiembra. Se tendría que ahollar de nuevo para sembrar una sola variedad. Ingeniero, hoy sí no las puso difícil. Si no es resiembra ni eliminación total del cafetal, entonces, ¿qué se debe hacer? Vengan, caminemos un poco y observen que el cafetal tiene 2 metros entre calles y está sembrado en contorno. Bueno, señores, el nuevo ahollado se hará en la calle y se mantendrán los 2 metros de calle. Buena idea. Y así se facilitará el trazo y el ahollado. Ingeniero, ¿y se mantiene el metro entre plantas o qué distancia recomienda para la variedad Catimor? Les recomiendo que se abra a 1 metro con 25 centímetros para que la planta tenga más espacio y no se agote luego. Es cierto, ingeniero. Cuando se siembra muy cerrado, en los primeros años se tiene buena producción, pero luego las plantas se agotan. Gracias a todos por sus consejos. Cuanto antes empezaré con el ahollado, aprovechando que las calles están libres de malezas y que todavía tiene humedad el suelo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre los pilares que contribuyen a la productividad del café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, amigos caficultores que nos escuchan desde muy temprano en esta emisora. Es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre los pilares de la caficultura y justo al volver de esta pausa vamos a tratar el tema con el ingeniero Maynor Vázquez. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, Anacafé, comprometida con la productividad y sostenibilidad del cultivo de café, pone a disposición los servicios de laboratorio para que realice sus análisis de suelos, foliares, plagas y enfermedades, aguas, cales agrícolas y abonos orgánicos, para que implemente un plan adecuado de manejo y de nutrición de acuerdo a la ubicación de su cafetal. Además, les informa que los precios de cada análisis han variado y que deben pagarse al momento de entregar las muestras. Para mayor información, comuníquese a las oficinas regionales, llame al 24 21 37 00 o consulte el portal de Anacafé www.anacafé.org. Estimado caficultor, durante la cosecha, asegúrese recolectar solamente frutos de café que hayan alcanzado su madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros, para obtener una buena calidad de bebida. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio y saludamos a Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Buenos días, Daniel. En el programa El Cafetal Radio de este día, queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros amables oyentes y especialmente a nuestros amigos caficultores. Además, los invitamos para que sigan nuestras recomendaciones, principalmente para que consideren en cada uno de los pilares de la caficultura qué es lo que tienen que hacer
para mejorar la productividad de sus cafetales y producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Claro que sí, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que usted, amigo caficultor, siga las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy vamos a platicar sobre la importancia de producir café basado en los pilares de la productividad. Maynor, empecemos explicándoles a nuestros amigos caficultores en qué consiste esta actividad. Daniel, cultivar café es un arte y debe de hacerse con la ejecución adecuada de las diferentes actividades en el proceso de producción, porque de ahí depende la productividad, la sostenibilidad y rentabilidad del cultivo. Cuando no se realizan en forma correcta las actividades, repercute en el cultivo en resultados negativos. Existen varias actividades en cada uno de los pilares que interfieren en la producción de las plantaciones de café si no se realizan adecuadamente y en el momento oportuno. ¿Y cuáles son las actividades que constituyen los pilares en la producción de café, Maynor? Se consideran 10 pilares que contribuyen a mejorar la productividad y sostenibilidad en la actividad cafetalera. Tenemos la genética de las variedades, la densidad de plantas por área, la renovación de cafetales, la conservación de suelos, el manejo de sombra, la fertilización y enmiendas, manejo integrado de plagas y enfermedades, la administración efectiva, la calidad del café y la producción sostenible. Me parece que en este programa, por el tiempo, solamente vamos a hablar de los primeros 5 pilares. ¿Y cómo influye la genética de las variedades de café en la productividad? La genética de las variedades se refiere al potencial de las características de cada variedad de café, que se manifiestan de acuerdo al clima, al suelo, a la topografía del lugar y al manejo que se le da a la plantación. Se considera que la elección de la variedad a cultivar garantiza al caficultor por lo menos el 50% del éxito de una plantación, por lo que al establecer un cafetal se debe tener pleno conocimiento de las características genéticas de la variedad a sembrar. Y algo muy importante es que la semilla debe ser de origen confiable. ¿En qué consisten las características genéticas de una variedad de café? Daniel, todos los seres vivos tenemos características que heredamos de nuestros padres. Así son las características propias de la planta de café, que favorecen o limitan la productividad de una plantación. Dentro de estas características se tienen variedades con resistencia o tolerancia a ciertas enfermedades, tolerancia al ataque de plagas que dañan la raíz, como el caso de los nemátodos, a la adaptabilidad a cierto rango de temperatura ambiental de acuerdo a la ubicación del cafetal, a que tengan resistencia a la caída de los frutos por efecto de las lluvias, también a su alto potencial de producción, a la precocidad o tardanza en el desarrollo y maduración de los frutos y a diferentes calidades en la bebida. Cada variedad de café presentan diferentes características que permiten su identificación, como la forma y altura de la planta, la forma y color de las hojas, entrenudos cortos o más abiertos, tamaño y abertura de las ramas, forma y tamaño del grano. En conclusión, para elegir la variedad a cultivar, se debe considerar sus características genéticas de acuerdo a las condiciones del clima y suelo del lugar donde se realizará la siembra. Maynor, la densidad de siembra es uno de los pilares de la productividad. Explíquenos qué es la densidad. La densidad en un cafetal es el número de plantas que se siembran en una determinada área, lo cual depende del distanciamiento y sistema de siembra. La densidad se define de acuerdo con la variedad y al sistema de producción. Se debe tener presente que la siembra de variedades de alta producción con una adecuada densidad y los manejos oportunos de las diferentes prácticas de mantenimiento influyen en la productividad y sostenibilidad en una plantación de café. También en el manejo de prácticas se debe considerar el uso racional de insumos con estrategias de conservar los recursos naturales.
Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero antes les recuerdo que los técnicos en Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas por los números 2243-8301 y 2243-8304, o bien puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya regresamos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigos caficultores, les informamos que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café pergamino para conocer la calidad de bebida que está produciendo. Gracias por continuar con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos platicando con Maynor Vázquez sobre los pilares de la caficultura. Maynor, ¿cuáles son los sistemas de siembra que se usan en la caficultura guatemalteca? Daniel, en las plantaciones de café se usan dos sistemas de siembra: la siembra por surcos y la siembra al tres bolillo. De estas, la siembra en surcos es la más común y consiste en sembrar las plantas en hileras separadas por calles definidas. En el caso que el terreno tenga pendiente, los surcos se trazarán en contorno, o sea, en contra de la pendiente. La siembra al tres bolillo es un sistema donde las plantas se siembran formando un triángulo y se aconseja más en terrenos planos o con poca pendiente. Con cualquiera de estos dos sistemas se tiene que considerar el espacio adecuado de siembra entre planta y planta para que manifiesten su potencial productivo y para que tengan buena actividad fotosintética y una buena ventilación. ¿Y cuáles son los distanciamientos de siembra recomendables para la caficultura sostenible? Esto va de acuerdo al tamaño de la planta, al potencial productivo de la variedad, también al número de plantas o ejes por postura de siembra, al manejo de podas y a la ubicación de la finca por los factores climáticos del lugar que influyen en el desarrollo de las plantas. Como referencia, se pueden mencionar los siguientes distanciamientos para el sistema de siembra en surcos. Se sugiere para variedades de porte bajo los distanciamientos de 1 metro entre plantas y 2 metros entre calles, lo que hace un total de 3.500 plantas por manzana. Para variedades de porte alto, se sugieren los distanciamientos de 1 metro con 20 centímetros entre plantas y 2 metros con 40 centímetros entre calles, lo que hace un total de 2.400 plantas por manzana. En el sistema al tres bolillo, se sugiere para variedades de porte bajo distanciamientos de 1 metro con 60 centímetros por lado. Con este distanciamiento se siembran 3.158 plantas por manzana y distanciamientos de 1 metro con 80 centímetros por lado, donde se siembran 2.495 plantas por manzana. Para variedades de porte alto, se sugieren distanciamientos de 2 metros por lado. Con este distanciamiento se siembran 2.020 plantas por manzana y distanciamientos de 2 metros con 20 centímetros por lado, donde se siembran 1.670 plantas por manzana. La recomendación en general es que no sobrepasen más de 3.500 plantas por manzana. Maynor, otro de los pilares de la productividad es la renovación de cafetales. Explíquenos en qué consiste. La renovación en este sentido consiste en mantener tallos y ramas nuevas en las plantas de café, con el propósito de mantener la producción de frutos. Se debe tener presente que las plantas de café se agotan con la producción de cada año, hasta el punto de ser improductivas, por lo que necesitan renovar las ramas agotadas a través de las podas,
o renovando plantaciones viejas. ¿Y cómo se realizan las podas en las plantas de café para la recuperación de tallos y ramas? Esta es una práctica que debe realizarse inmediatamente al finalizar el corte del fruto, para obtener buena emisión de brotes nuevos. Existen varios tipos de podas de acuerdo a las necesidades del cafetal, que se define por la densidad de plantas, por el sistema de siembra, por la variedad, por la topografía, por la altitud sobre el nivel del mar y otros factores ambientales propios del lugar. Entre los tipos de podas que se pueden realizar está la poda baja o recepa, poda alta o descope, despunte herbáceo, poda guatemalteca o agobio y la poda esquelética. Estos tipos de podas se pueden hacer en los sistemas de manejo de lotes compactos, por surcos y en el manejo selectivo. Dependiendo del tipo y sistema de podas, los cortes se pueden realizar con machete, con serrucho o con motosierra. Posterior a las podas, se deben deshijar las plantas de café que se podaron. Maynor, ¿en qué consiste el deshige en las plantas de café? El deshige consiste en seleccionar los brotes que nacen después de podar y se deben seleccionar los más vigorosos y eliminar los más débiles, pero tratando de mantener una adecuada cantidad de brotes para mantener la productividad de frutos. Esta actividad se realiza cuando estos brotes, o también conocidos como hijos, tengan una altura promedio de 30 centímetros. El número de brotes que se conservan va a depender de la variedad y distanciamiento de siembra. En cafetales muy cerrados se dejan de 1 a 2 brotes por planta y en cafetales con distanciamientos abiertos se dejan de 2 a 3 brotes por planta. Cuando no se deshija, se tiene sobrepoblación de brotes, dando como resultado exceso de área foliar que limita la producción de frutos. ¿Y en qué momento se deben renovar las plantaciones de café? Esta actividad se realiza cuando los cafetales se vuelven improductivos, ya sea por vejez o por el ataque de alguna plaga o enfermedad. En relación al establecimiento de nuevos cafetales, se debe considerar la nueva variedad a sembrar con base a las condiciones climáticas del lugar y a las características del suelo. Gracias, Maynor. Vamos a regresar en un momento, pero antes le recuerdo, amigo caficultor, que si usted tiene ubicada su finca arriba de los 3.500 pies sobre el nivel del mar, o si le faltan 45 días para la cosecha, todavía está a tiempo de realizar la aplicación de fungicidas para el control de la roya. Recuerde que Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto, así que asesórese con los técnicos expertos. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Amigo caficultor, evite la contaminación del café almacenándolo en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina, cardamomo o pesticidas, entre otros. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio. Estamos tratando con Maynor Vázquez el tema Los pilares de la caficultura. Maynor, otro de los pilares de la productividad del café es la conservación de suelos. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Es la implementación de técnicas y estructuras que permiten mantener y mejorar las condiciones de los suelos. De lo contrario, se favorece la pérdida del suelo por las lluvias o el viento, lo cual reduce su fertilidad y afecta la nutrición de las plantas de café. Dentro de las técnicas de conservación de suelos que se implementan en la plantación de café están las siembras en contorno, las barreras vivas, las barreras muertas
y el manejo adecuado de las malezas. Cada una de estas técnicas se usa en los cafetales de acuerdo a la topografía del terreno, a las condiciones climáticas y a los recursos que existen dentro del cafetal. Maynor, ¿y cuáles son las estructuras de conservación de suelos que se utilizan en los cafetales? Las estructuras más conocidas y eficaces que se construyen en los cafetales son las acequias de ladera, las terrazas individuales, las terrazas continuas, las cajuelas y los pozos de absorción. La construcción de estas estructuras va de acuerdo a las condiciones de suelo, topografía del terreno, las condiciones climáticas, por el sistema de siembra y los recursos que existen en ese cafetal, como el aprovechamiento de piedras o palos para la construcción de barreras muertas. Maynor, otro de los pilares de la productividad es la sombra. Explíquenos qué importancia tiene cultivar café con sombra. Daniel, por su origen, el café es un cultivo que se desarrolla con poca radiación solar, o sea que necesita sombra, pero la cantidad de sombra va de acuerdo al sistema de explotación de los cafetales, que podía ser de carácter intensivo o de carácter tradicional. En Guatemala, las plantaciones de café se cultivan bajo árboles y la intensidad de sombra va de acuerdo a la región de donde se encuentra el cafetal, debido a que existe variedad de microclimas, como el caso de algunas regiones donde la época seca es muy prolongada, que puede llegar hasta 5 a 6 meses y se necesita de más sombra que otros cafetales para evitar que las plantas de café se agoten. El follaje de la planta de café funciona como un laboratorio que utiliza energía proveniente de la luz del sol para asimilar sus alimentos que necesita para vivir y producir frutos. Pero se debe tener presente que el exceso de sombra en los cafetales tiene efectos negativos. La planta tiende a producir más follaje y menos fruto. Por el contrario, con poca sombra, el exceso de luz influye a tener altas producciones, pero los cafetales se agotan. Además, necesitan de mucho mantenimiento que se vuelve caro sin asegurar el retorno de lo invertido. ¿Y qué clases de plantas se utilizan como sombra en las plantaciones de café? Existen 3 clases de sombra que se utilizan en los cafetales: la sombra provisional, la sombra temporal y la sombra permanente. La sombra provisional se usa en áreas que carecen de sombra. Son plantas que se siembran para proteger a las plantas de café durante los 2 primeros años de siembra. Y las especies más utilizadas son la crotalaria, el gandul y la tefrosia. La sombra temporal son plantas que tienen rápido crecimiento y viven pocos años. Estas plantas le proporcionan sombra a las plantas de café mientras crecen los árboles que servirán de sombra permanente. Dentro de las plantas más utilizadas está la cuernavaca, el banano, el plátano, el higuerillo y la baraja. La sombra permanente son árboles de larga vida y proporcionan sombra a los cafetales durante su ciclo productivo. Estas especies deben ser de rápido crecimiento, con raíces profundas para no competir con las del café, que conserve el follaje durante todo el año, principalmente en el verano, resistente a vientos y que tenga capacidad de regeneración después de su manejo. Los árboles más usados en la caficultura guatemalteca son los del género Ingas, como el chalum, el cuchín, la guava, el cuje, el caspirol y la gravilea, que se utiliza en zonas frías propensas a heladas. Gracias, Maynor, por la información. Así que, amigos caficultores, al cultivar café, apóyense en los pilares de la caficultura para asegurar la productividad, sostenibilidad y rentabilidad del café. Así que consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy y los invitamos la otra semana por esta emisora y a la misma hora, porque estaremos continuando con el tema Los pilares de la caficultura. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.
No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.